Hola a todos, bienvenidos a La Solución a Pyme, un canal dedicado a los autónomos profesionales y pequeños y medianos empresarios. Hoy vamos a abordar un tema que salió en La Sexta Explica, donde el político y economista Julen Bojain preguntó a un joven empresario que lidera una plataforma de emprendedores, creo que se llama Lideremos, pues le preguntó que dónde iba el dinero generado por el incremento de productividad de los trabajadores españoles, que él cifraba en un 16% desde el año 2000 hasta ahora. Ese incremento de productividad había generado unos beneficios, un dinero que no se había repercutido en los trabajadores porque los salarios no han aumentado. Bien, ¿dónde iba ese dinero? Esta era la pregunta. El joven empresario no supo contestar adecuadamente y por tanto creo que desde una plataforma, desde un canal como este, dedicado a los autónomos, a los profesionales, a los pequeños empresarios, sí tenemos la obligación de contestarle. Vamos allá. Primeramente aclararemos al señor Julen Bojain algunos conceptos sobre ese incremento de productividad que dice que se está produciendo del 16% desde el año 2000 hasta ahora. Y después responderemos adecuadamente a su pregunta. Para empezar, se parte de una mentira, de una falsedad, como casi siempre. Es falso que el incremento de productividad sea del 16% desde el año 2000 hasta nuestra época. Aquí vemos un gráfico del Economista donde se ve perfectamente que la productividad está cayendo al ritmo del 1% actualmente. Se ve básicamente el gran declive que tuvo en su momento con la pandemia, luego la recuperación que hubo en el 21, en el 22 y luego la vuelta a caer ahora mismo que se está cayendo. No hay ese incremento de productividad que dice el señor Bojain y a las gráficas me remito. Y esto es así como se puede leer en el propio Economista, que dice: al contrario, la ya crónica pérdida de productividad que aqueja a nuestro país mantiene todo su vigor, hasta el punto de que ni siquiera una creación de puestos de trabajo histórica, espoleada por el turismo en el segundo trimestre de este año, impidió que el rendimiento de los trabajadores españoles volviera a bajar a una tasa superior al 1%. Esto es lo que dice el Economista, no lo decimos nosotros ni nos lo sacamos de la manga. Es decir, la tasa de productividad, el rendimiento de los trabajadores españoles vuelve a bajar a una tasa superior al 1% anual. Este, además, es un problema que no es solamente de nuestro país, de España, sino de todo el mundo desarrollado. Y es un problema importante porque se pensaba que con la robótica, con la tecnología, con la inteligencia artificial, pues se iba a producir pues mucho más. Y sin embargo no está sucediendo así, no se está produciendo más, se está cayendo en prácticamente todo el mundo. Aquí tenemos en Inglaterra lo que está pasando, que igual que en España, la tasa de rendimiento, la tasa de productividad cae anualmente al menos 0,5%. Es decir, cada vez se trabaja menos y peor, añadiría yo. Podríamos entrar en por qué está ocurriendo esto, pero bueno, ocurre fundamentalmente en el mundo desarrollado, pues porque nos estamos haciendo cómodos, flojos. No queremos trabajar, que preferimos disfrutar de nuestro bienestar conseguido y logrado antes que dar el callo y trabajar. Y ese es básicamente el problema. Aunque hay otro también, que es la desmotivación de los trabajadores y de los empresarios, de los pequeños, de los pymes, por el tema de los impuestos, básicamente. Luego, al final, no es cierto que haya un incremento de productividad y un dinero que se genere en base a ese incremento. Eso es falso. No sé de dónde se lo sacó el señor Julen Bojain, pero parece ser que formaba parte de una preparación y de una pregunta insidiosa a ese emprendedor joven que se ve que le faltaba experiencia e información para contestar. Pero ahora vamos a contestar a esa pregunta que para mí es maliciosa y malintencionada. Primeramente es insidiosa porque parte de una premisa falsa, como ya hemos demostrado. No hay incremento de productividad.
y por consiguiente no hay un dinero que se genera en base a ese incremento ni unos beneficios empresariales. Y eso lo debería saber el señor Bollaín, puesto que es economista y político. Pero ¿cuál era el objetivo del señor Bollaín y de la Sexta? Al servicio del cual el señor Bollaín pues, estaba allí trabajando de tertuliano o no sé cómo. Pues esto es muy claro, es imputar unos beneficios inexistentes a unos empresarios con el fin de luego poder justificar el aumento de impuestos. El aumento de impuestos que viene y con el que nos van a descapitalizar aún más con nada que puedan. Y eso hay que justificarlo de alguna forma, y una de las maneras de justificarlo es imputando unos ingresos inexistentes, pero que sirve muy bien para engañar así a la opinión pública. ¿Y dónde van los beneficios empresariales no imputables a ese incremento de productividad, sino los normales, los de siempre, los que se supone que todo empresario, todo autónomo, todo profesional debe de tener? A pagar impuestos, a pagar impuestos. Nos dejan solamente para vivir y seguir generando impuestos. No hay beneficios. Hoy día los APIME trabajamos por la subsistencia, por el sueldo. No hay beneficios, o muy pocos. Y yo le diré al señor Julen Bollaín que hace 40 años, porque eso no es de ahora, él podrá engañar a la gente de ahora que no tiene experiencia, pero a mí no. Yo llevo ya 40 años de empresario, 40 años de autónomo, de profesional. He tenido empresas, he tenido trabajadores, he pagado cotizaciones, he pagado impuestos, todos los habidos y por haber. Y yo le puedo decir que los beneficios actualmente se van a pagar impuestos. Hace 40 años, cuando yo empecé, no existía el IRPF, se estaba empezando a imponer. No existía el IVA, se estaba empezando a imponer. Empezó, no recuerdo si con el 3%, el 5%, luego subió al 6%, luego al 8%, luego al 11%, luego al 16%. Y así poquito a poco nos han ido comiendo el capital, comiendo el patrimonio, comiendo los impuestos y haciéndonos a los APIME, los autónomos, los profesionales, los pequeños y medianos empresarios, la vida imposible, desmotivándonos a nosotros y a nuestros trabajadores y por consiguiente creando un país con un futuro muy incierto. Me dirá, pero si no había impuestos entonces no había seguridad social, no había sanidad, no había educación. No, señor. Hace 40 años había una sanidad mucho mejor que la que hay ahora, que está colapsada. Hace 40 años había una seguridad social y unas pensiones que todo el mundo que trabajaba tenía sus pensiones. Hace 40 años había una educación mucho mejor que la que hay ahora, que no es educación, que es ideologización. Hace 40 años se crecía y se funcionaba y podíamos tener trabajadores bien pagados y con un empleo de calidad y estable, los APIME, cosas que hoy día no podemos tener. ¿Y todo por qué? Porque todo el dinero se ha ido en base a impuestos, tasas, multas, cotizaciones, etcétera, 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 licencias que están haciendo que la vida sea imposible. Y ese dinero, y esto es importante que lo sepan ustedes, ese dinero no ha ido a favorecer a la sociedad, a mejorar las pensiones, a mejorar la sanidad, a mejorar la educación. No. Ese dinero ha ido a gasto político, a mamandurrias, a cuestiones como la ideología de género, el cambio climático, etcétera, 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 chiringuitos como el de la Sexta, publicaciones, pago de pretorianos, etcétera, etcétera, como le dijo Zapatero a Solbes. Es que no nos queda dinero para gasto político. Todo este dinero ha ido a gasto político. El día que ese dinero retorne donde tiene que estar, que es en los APIME, el país empezará a funcionar. Y si no, nos iremos a hacer puñetas. Así que no hay incremento de productividad. Por lo tanto, no hay incremento de beneficios. Y los beneficios actuales de los APIME se van a pagar impuestos, tasas, cotizaciones y multas para pagar el gasto público y el gasto político, que es lo que más rabia me da, chiringuitos como la Sexta mediante la publicidad y a pretorianos como el señor Julen Bollaín, que parece mentira que sea economista, aunque por lo que parece es más político, porque si no, no habría sacado esta insidia y esa pregunta insidiosa a este emprendedor joven. Y esto ha sido todo, amigos de La Solución APIME, el canal que promueve la unión de todos los APIMEs, autónomos profesionales
y pymes en defensa de nuestro futuro. Si lo veis así, suscribiros, comentar y sugerir para ir avanzando. Ojalá fuéramos miles, entonces otro gallo nos cantaría. Nos vemos en el próximo vídeo. A todos, paz y bien.